¿Se puede aprender liderazgo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Tú qué dices? En mi caso y por mi experiencia personal, te puedo decir que sí se puede. Yo pasé de ser un tipo súper tímido, temeroso, que me intimidaba liderar cualquier cosa en el colegio, a estar en otra situación, a haber desarrollado habilidades de comunicación, de liderazgo, a haber creado cosas nuevas en Colombia y en las empresas donde he trabajado. Así que quiero hacer este video para compartirte lo que me sirvió a mí, esas prácticas que me copié de otros y que posiblemente te pueden servir a ti también. Estoy seguro que si estás viendo este video es porque tienes un deseo de construir nuevas habilidades, desarrollar liderazgo, desarrollar habilidades de comunicación y demás. Así que bienvenidos a este canal. Mi nombre es Gustavo Ramírez y hago estos videos porque me encanta compartir aprendizajes, estrategias, mensajes o resúmenes de libros o resúmenes de conceptos que pueden transformar tu liderazgo, tus habilidades de comunicación, tu capacidad de ser más productivo en el mundo empresarial. Esto es para los latinos, para personas como tú y como yo que quieren que nuestra región crezca y que seamos mucho mejores en el futuro y que dejemos una mejor región, un mejor país, una mejor ciudad cuando nos vayamos de aquí. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Te voy a contar mi experiencia de vida, te voy a contar esto, por qué decidí invertir en liderazgo y cómo tú puedes también hacerlo. Lo voy a hacer a la luz del método 70-20-10. ¿Este qué es? Es una teoría sobre el aprendizaje y cómo tú y yo podemos aprender de mejor manera. 70 se refiere al 70% de lo que nosotros aprendemos realmente se debe al hacer, al ponerle manos a la obra, a hacer algo. El 20% que sigue tiene que ver con temas de apoyo, de coaching, de haber recibido un apoyo de un mentor o de alguien más o haber tomado un seminario, un taller, cosas de este estilo. Y el 10% tiene que ser con algo lo más pasivo, que es la lectura, los libros que leemos, los conceptos que vemos, los videos que vemos en YouTube y demás para aprender cosas de liderazgo. Lo importante es que todos podemos aprender un poco cada uno de esos puntos y usarlos a nuestro favor. Así que empecemos con la primera parte, el 10%. ¿Y yo qué aprendí con ese 10%? Te voy a contar sobre los libros que leí y que me impactaron. Pero antes de contar sobre eso, quiero que sepas cómo nace este deseo de querer ser un mejor líder, cómo se pone dentro de mí esa mentalidad de mejorar, de crecer y cómo empiezo a recorrer este camino que seguramente tú puedes hacer también. ¿Cómo empezó? Te voy a poner la situación. Esto empezó ya cuando empecé a trabajar, ya en el mundo laboral, ya había terminado mi carrera universitaria y empecé a trabajar en una multinacional de tecnología. ¿Y yo qué tenía que hacer? Yo tenía que hacer ventas. Empecé en el mundo de ventas un tipo súper tímido. Yo me veía más en el lado del back office, en el lado de finanzas, por ejemplo, en el lado de los números, antes que estar expuesto con personas a ir a venderles ideas. Pero la vida es así y terminé dando vueltas y terminé en ventas. Yo me acuerdo muy bien que mi primer trabajo era de ventas. Tenía que hacer llamadas por teléfono a clientes en Centroamérica para venderles tecnología, para vender software empresarial. Yo me acuerdo todavía la primera escena. Me mostraron, ese es su cubículo, aquí es donde va a trabajar usted. Y yo me acuerdo verlo, ver mi silla, ver mi computador y ver el teléfono. El teléfono iba a ser mi herramienta número uno en ese entonces. Yo me acuerdo mirando el teléfono y me acuerdo el teléfono mirándome a mí. Una situación de estrés, me sudaron las manos. Fue horrible. Pasaron 6 meses y yo no vendí nada. Los primeros 6 meses míos como vendedor, vendí 0 pollitos, como decimos acá en Colombia. Afortunadamente mis jefes me cubrieron, me apoyaron y supieron darme el tiempo para desarrollarme. ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo que conocí al presidente de la compañía en ese entonces. Él se llama Bill McDermott. Ya no es el presidente de esta compañía, pero lo fue por muchos años y fue la persona que revolucionó a esta empresa para que diera el siguiente salto. Yo me acuerdo que este señor tenía un carisma, una forma de expresarse, una forma de comunicarse, transmitía un deseo de querer inspirar a todos y que todos pensáramos lo mismo y que podíamos lograr nuestros máximos sueños. La verdad, el tipo me enganchó. Dije, yo quiero ser como él, quiero ser un líder como él, como Bill McDermott. Me encantaron sus cualidades, cómo se mostraba el líder que era y tuve la oportunidad de ir a un viaje a Hawái que me gané un premio en ventas. Ya después de haber no vendido 0, a pasar un tiempo y empecé a desarrollar mis habilidades de comunicación y de liderazgo que te voy a contar ahora, lo pude ver en vivo y me cautivó, me encantó la manera en cómo él se mostraba ante el público, cómo era un comunicador, cómo hablaba en el escenario, cómo inspiraba a los demás. Yo quiero ser como este señor. Fue para mí alguien que marcó un antes y un después. Y bueno, en esa inspiración empecé a leer libros. Me encontré con muchos libros, que es el primer punto que quiero hablarte. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Cuáles son los libros que tienes tú en tu casa? ¿Cuáles son los libros que te están transformando? Yo creo que leer es una de las mejores cosas que todos nosotros podemos hacer para mejorar como líderes. ¿Por qué? Porque en un libro está condensado las experiencias de vida de personas que ya pasaron, que ya vieron un camino que nos pueden servir
decir, yo soy un fiel creyente que podemos copiar las mejores ideas de los demás y que las podemos traer a nuestras vidas. Entonces empecé a leer libros, por ejemplo, como Piensa y hazte rico, un libro que tiene muchos años ya, yo no sé cuántos años realmente tiene, pero por lo menos tiene más de 70 años, un libro que habla de unos principios sobre cómo nos vemos, cómo nos pensamos a nosotros mismos y lo que nosotros pensamos se vuelve una realidad, y me empezó a impactar muchísimo y me cambió. También leí libros como Padre Rico, Padre Pobre, Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, de Dale Carnegie, un libro increíble, extraordinario, y empecé a leer incluso a Robin Sharma con El monje que vendió a su Ferrari. Esto me inspiró a meterme en clases de comunicación, de aprender a hablar en público, porque sabía que esto era una necesidad. Si yo quería ser como Bill McDermott, tenía que desarrollar esto. Entonces empecé a leer muchos libros. Yo leo continuamente, me encanta leer. Es más, recientemente me compré un libro no teórico, pero más bien práctico, bueno, una serie de workbooks, de cuadernillos para escribir y practicar cómo escribir, porque quiero aprender a dibujar ideas, a dibujar pensamientos para expresarme de mejor manera y comunicar mucho mejor y ser mucho más persuasivo. Creo que continuamente hay que estar mejorando y trabajando en nosotros mismos. Entonces no paro de leer. Yo creo que me leo por lo menos unos 6, 7, 8, 10, no sé la verdad cuántos libros me leo al año, nunca hago la cuenta, pero cada vez soy más consciente en los que escojo y los resumo y los trato de exponer en videos como este para asegurar que estoy aprendiendo. Entonces, lo primero, lee mucho, escoge esos libros que te van a transformar en tu vida. Voy a poner abajo un listado de los libros que más me han gustado a mí para que los tengas en tu biblioteca o en tu listado de posibles nuevos libros a leerte. Lo segundo, ¿yo qué hice para desarrollar mi liderazgo? Y vamos a hablar del 20%, que es como el tema ya de recibir guía y apoyo de otros o proyectos pequeños para aprender a hacer cosas. En mi caso, fui a seminarios de finanzas personales, de ventas y demás. Fui a varios seminarios de Tony Robbins o Anthony Robbins en Estados Unidos. Me pagué una plata para aprender del mejor del mundo sobre temas de coaching y demás, y yo quería estar ahí en ese nivel, ¿no? Me inspiraba a Tony Robbins y dije, bueno, van a pagarle un montón de plata porque sí valían un billete, pero fueron extraordinarios para mí. Fui a seminarios de colombianos aquí donde yo vivo, en Colombia y demás. Empecé a aprender y a rodearme de gente que pensaba parecido a mí o que quería lograr lo mismo que yo quería. Entonces empieza a parecer algo interesante. Tú te empiezas a rodear de gente que también está en la misma sintonía tuya. Contraté coaching, aunque hoy hablan muy mal del coaching en muchos lados. Yo sí soy un creyente que tener un buen coach te cambia la vida. Es alguien que te va a cuestionar, te va a hacer preguntas interesantes, duras, conflictivas, pero que te llevan a un proceso de desarrollo. Entonces yo he pagado en los últimos años siempre un coach, por lo menos todos los años tengo un coach o una coach que me ayuda a crecer, y definitivamente me han ayudado muchísimo y lo recomiendo altamente a las personas. Es más, hace poco hice un video sobre coaching. Si bien yo no soy coach, sé que el poder de preguntar es enorme, y hay un video que hice recientemente sobre cómo hacer preguntas para transformar a tus equipos, cómo ser un mejor líder a través del coaching, para que te lo veas. Lo tercero, en el hacer, el 70%, ¿no? Ya pasamos del 10, el 20, ahora vamos al 70%. Uno, ¿cómo aprende realmente? A aprender haciendo, es lanzándose al agua, es no solamente quedándose leyendo un libro, viendo un video en YouTube, porque uno se motiva y cuando lee un libro y yo puedo, me veo un video y sí puedo, soy lo máximo, yo puedo también, pasa algo. Del ideal que está en la mente, de la inspiración que tienes a la ejecución, hay un salto enorme, y ahí es en la acción cuando uno aprende. Y en mi caso tuve algunas experiencias, pero te voy a contar una de las más importantes. Una fue empezar el club de oratoria más importante del mundo, abrir las operaciones aquí en Colombia. Yo tenía un deseo de aprender a hablar en público y desarrollar mi liderazgo, y cuando estuve haciendo una maestría en China conocí a este club Toastmasters. Era un espacio donde la gente se reunía para desarrollar habilidades de hablar en público. Me encantó, me fascinó, me pareció lo máximo, y tuve la oportunidad después de irme a Boston y estuve en el Toastmasters de MIT. No estoy en el MIT para no decir que estuve allá y no crear ninguna confusión. No tengo tanta capacidad intelectual, pero ojalá al punto algún día. Pero no estoy en MIT como tal, pero fui al club de Toastmasters de MIT, y ahí se reunía gente de Boston, gente que está haciendo maestrías o pregrado o doctorados en MIT, buscando desarrollar habilidades de hablar en público. Esto me llamó muchísimo la atención. Gente que está en una de las universidades más importantes del mundo, más reconocidas del mundo, también tiene necesidad de mejorar sus habilidades y se metieron a este club. Para mí fue, digamos, un llamado a la atención y como wow, se necesitan, ¿no? Como humanos y como personas que queremos crecer, continuamente tenemos que estar buscando estos espacios de mejora. Entonces estuve en Boston un tiempo y aprendí muchísimo, y cuando regresé a Colombia, oh wow, no había un club de Toastmasters en el país. Así que hice yo,
decidí. Yo tenía un coach en ese momento y con él hablando llegamos a la conclusión de que era muy valioso que yo abriera ese club, que me expusieran ante el mundo. Y así lo hice. Y me acuerdo que no había experiencia, no había nadie que conociera Toastmasters y me lancé. Invité a la gente, al comienzo llegaban muy pocos, pero poco a poco fue creciendo. Todos los martes nos teníamos que reunir, había que buscar la agenda, había que llamar a las personas para que se involucraran, había que crear un espíritu de construcción, empoderar a la gente para que tomara los diferentes roles dentro de las sesiones de los clubes de oratoria y demás. Y esto fue creciendo. Hubo momentos difíciles, gente con la que no me llevé tan bien o no se llevaron tan bien conmigo. No pasó tanto, realmente creo que soy un tipo bastante fácil de llevar. Hubo temas con el lugar, con el edificio donde nos prestaban la sala para reunirnos, nos tocó buscar otro, etcétera, etcétera. Pasaron cosas, pero ahí me fui desarrollando. Ahí realmente creo que construí mi liderazgo, empecé a construirlo, haciendo, y creo que eso fue lo que cambió. Hoy en día, afortunadamente, he podido crecer y he podido llevar esa experiencia de Toastmasters a mi mundo de trabajo, donde ya ocupo una posición de liderazgo, donde tengo que hacer que otros crezcan, no solamente yo producir resultados individualmente, sino hacer que un equipo los tenga, y esto me ha ayudado muchísimo a crecer a mí. Entonces hay una experiencia previa que me ayudó. 10, 20, 70. Este proceso, si lo implementas para tu vida, puede transformarte. Léete buenos libros, búscate algo que te inspire, consume algunos podcasts, ve videos de YouTube, eso es dentro del 10%. 20%, ojalá un coach o mentor, busca a alguien que te pueda guiar, que te pueda apoyar, o vea un seminario, un taller donde te expongan con las prácticas escenarios. Me acordé a lo que no dije en el 20%, me metí incluso a talleres de improvisación actoral para soltarme mucho más. Un tipo súper tímido, y si quieres ser un líder, es bueno que sepa comunicarse y que se sienta más libre. Así que también tomé talleres de improvisación y demás para cada vez ser mejor comunicador. Y por último, hacer. Empieza algún proyecto, empieza una iniciativa, sea sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, como quieras, pero empieza algún proyecto. Salta al agua, ponte, eso va a transformar tu vida. Así que tienes mucho que hacer, seguramente. Escribe todo esto, haz un plan donde ataques un 10, un 20 y un 70% para transformar tu liderazgo y tu vida, porque estoy seguro que el liderazgo es algo que se desarrolla, es algo que cada uno de nosotros puede obtener y mejorar. Así que dale con toda. Un abrazo.